vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Puedes cerrar sus ojos en esta noche? Y puede agradecer al Padre, decirle, amado Dios y Padre celestial que estás en los cielos, gracias Señor porque nos has dado el privilegio de poder llegar hasta este tiempo, Señor, de estar ante tu presencia, Padre eterno. Hoy levantamos, Señor, nuestras manos delante de tu divina presencia, Padre, para que sea usted, Dios, iluminando nuestra mente, iluminando nuestro corazón, y que tu palabra, Padre, pueda dar frutos, Señor, muy profundamente en nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, en este momento que sea su Espíritu Santo el que esté tomando el control y el dominio en este lugar, Señor, para que sea usted, mi Dios, quien esté hablando a nuestros corazones, Padre, y que sea usted, Señor, quien tome el control de todos los que estamos dentro de este recinto, tanto desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo dice, amén. ¿Puede sentarse? Gloria al Señor. Y cuando dan gloria a Dios, se fue a la iglesia. Amén. Amados hermanos, doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me dio el privilegio de estar en este momento frente a ustedes. Yo he sido suspendida 2 veces de poder estar en este lugar, hasta que se dio el día de hoy. La última vez que iba a predicar, la primera vez se suspendió porque vinieron las campañas. La segunda vez no subí porque fue en los días que mi abuelito falleció y pues no pude estar, ¿verdad? Pero ahora ya se dio la oportunidad de poder estar aquí frente a ustedes, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por eso, porque Dios conoce los tiempos y los tiempos en Él son perfectos. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos aquí, a como lo declara la lectura que nosotros estábamos leyendo hace un momento. Los discípulos estaban atravesando una situación muy caótica. La Biblia declara de que ellos estaban atravesando por una tormenta. Pero antes de todo eso, dice la Biblia de que había culminado la multiplicación de los panes. Había sucedido el milagro y Dios y Jesús, estaba despidiendo a la multitud. Quizás muchos hemos escuchado esta historia, ¿verdad? Que después del milagro de la multiplicación de los panes, Jesús le dijo a sus discípulos, entren y espérenme allá. Cabe recalcar que los discípulos obedecieron al llamado que Jesús hizo inmediatamente, donde se encontraron muchos factores en contra, ¿verdad? Dice en el versículo enseguida, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice la Biblia que el viento les era contrario a los discípulos. Pero podemos notar nosotros algo muy importante en este episodio, en este relato bíblico.
y es de que los discípulos acataron la voz de Jesús inmediatamente. Ellos no dijeron, pero te vamos a esperar, o ellos no dijeron, ¿por qué Jesús nos está enviando al otro lado? Ellos ni sabían con qué propósito Jesús los estaba enviando. La Biblia dice que ellos solo obedecieron y se subieron a la barca, y dice en el versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ellos obedecieron a la voz de Jesús, y cabe recalcar de que ellos no están ahí porque ellos querían. ¿O sí, hermanos? ¿Estaban ahí porque ellos querían estar? No, ¿verdad? Ellos están ahí porque atendieron a la voz de lo que Jesús les dijo. Y si nosotros apegamos esta historia a nuestros tiempos, ¿cree usted que nosotros hacemos lo que los discípulos hicieron en ese entonces? Muchas veces nosotros hacemos caso omiso a lo que la palabra de Dios nos demanda. Yo me identifico como un amén porque en mi pasa. Y creo que en cada uno de nosotros pasamos por eso, ¿verdad, hermanos? Muchas veces nosotros no obedecemos a lo inmediato, a lo que Jesús, el llamado que Él nos hace. Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado muy importante. Como dice la Biblia, de que cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Unos realizan unas funciones, otros realizan otras funciones, pero entre todos conformamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo cree usted de que se sintieron los discípulos al estar en medio de una barca solos, por así decirlo? Porque durante ese tiempo Jesús estaba físicamente, así como estamos usted y mi persona, que ustedes me pueden observar. Así los discípulos tenían la oportunidad y el privilegio tan grande de poder tener a Jesús con ellos. Pero en este momento los discípulos se encontraban solos. Dice la palabra que Él se encontraba orando, y Él logró ver desde el lugar donde Él estaba que la barca estaba en medio del mar y que estaba siendo azotada por una tormenta y que el viento le era contrario. Lo dice así la Biblia, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Cómo se sintieron los discípulos? Los discípulos estaban decididos a llegar al otro lado. La experiencia de los discípulos en la tormenta nos sirve como aliento cuando nosotros mismos pasamos por tormentas en nuestra vida. Muchas veces nosotros, de manera personal, atravesamos por situaciones duras y situaciones difíciles en las cuales nosotros quizás nos podremos sentir como se sintieron los discípulos. Hay momentos en nuestra vida de que más adelante vamos a ver de que, según la lectura que nosotros tuvimos hace un momento, hace referencia a Pedro y habla un poco acerca de la duda. Y la duda es como que nosotros digamos que no tenemos fe, que no creemos en Dios. Y al momento en que nosotros nos encontramos con situaciones difíciles, no sabemos dónde poder acudir, porque no confiamos totalmente en el poder que Dios tiene. Muchas veces tenemos la palabra o tenemos nuestra fe, o podemos decir de que en vez de acudir ante la fuente principal que es Dios, acudir a la oración, muchas veces tomamos otro camino, y es ahí donde nosotros empezamos a desviar nuestra mirada. Es en ese momento cuando nosotros empezamos en la desesperación y empieza a relucir en nuestra vida el no saber qué hacer. ¿Cuántos se han sentido en una situación así? En lo personal, yo he vivido eso. Gloria a Dios. Y es una situación bastante difícil, hermanos. Muchas de las personas que estamos aquí, ¿verdad?, considero que nos hemos sentido como
episodio que la Biblia nos relata. Cuando nos encontramos en medio de una tormenta, en medio de un problema, podemos estar tranquilos porque Dios tiene grandes promesas para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Como lo dice la alabanza que muchas veces cantamos, aquí estás, debemos mover, es lo que dice el coro, milagroso, abres caminos, cumples promesas, Dios en tinieblas, porque ese es nuestro Dios con cada uno de nosotros, cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, ¿verdad? Y dice que Jesús nos ha puesto exactamente en el lugar donde nosotros nos encontramos en el momento de la prueba. Los discípulos, ellos fueron a ese lugar porque ellos atendieron a Jesús. Ellos estaban en la barca porque Jesús les dijo, vayan y espérenme allá. Pero Jesús lo hizo esto con un propósito. El propósito de Jesús es de que ellos estuvieran ahí. La tormenta vino porque los apóstoles estaban bajo la voluntad de Dios. Porque si ellos no hubiesen estado bajo la voluntad de Dios, ellos hubiesen estado en la orilla. Ellos hubiesen estado en lo tranquilo. Pero hay algo muy maravilloso que a mí me gustó de esta lectura como reflexión, y es de que muchas veces Dios nos ubica en el lugar donde nosotros nos encontramos para mostrarnos su gloria. Dios nos ubica en el lugar que nos encontramos para poder ver lo que nuestro ojo natural muchas veces no nos permite ver. Porque nuestro ojo natural, a través de nuestra carne, nosotros, como decía en una prédica el pastor hace 2 semanas, estaba hablando de que hemos dejado de confiar en Dios. Cuando él predicó en Oseas hace 2 semanas, creo que fue eso. Él predicó en Oseas y él decía, hemos dejado de poner la mirada en Dios. Hemos dejado de confiar en Dios y hemos empezado a confiar en nuestras propias fuerzas. Hemos empezado a poner nuestra confianza en lo que poseemos, en lo que tenemos como bienes. Y sabemos que delante de Dios cada una de las cosas que nosotros tenemos, aún nosotros somos seres pequeños. Porque nosotros dependemos totalmente de un Dios todopoderoso, porque Él es quien nos da las fuerzas a diario, porque gracias a Él es que nosotros podemos respirar, gracias a Él es de que tú y yo no tenemos un trabajo, gracias a Él es que nosotros gozamos de salud, gracias a Él es que estamos aún en pie en esta casa, porque si fuese por nuestras propias fuerzas, nosotros ya no estuviéramos en este lugar. Pero gracias a la misericordia que Él nos tiene, es que hoy estamos aquí alabando el nombre de Él, exaltando su nombre y dándole gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Denle fuertes aplausos al Rey en esta noche. Gloria a Jesús. Cuando nosotros, en este caso que los discípulos estaban ahí, Jesús sabía de la tormenta. Porque Él todo lo sabe, Él todo lo puede. ¿Cuántos creen eso? Él sabía lo que iba a acontecer. Pero los discípulos estaban, ¿cómo cree usted que estaban más seguros? ¿En la tormenta o fuera de la tormenta? Cuando nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles, es cuando más cerca nos encontramos de Dios. ¿Por qué nos encontramos más cerca de Dios? Porque nosotros queremos de que Él resuelva nuestro problema. Porque nosotros queremos que Él resuelva nuestra situación inmediatamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque eso pasa, amado hermano. Realmente eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos bien, y es triste pues decirlo, cuando estamos tranquilos, cuando no nos hace falta nada, cuando no hay una espinita que nos esté hincando, muchas veces nos olvidamos de Dios. Muchas veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Olvidamos nuestros orígenes. Pero Dios no se acuerda de dónde nos ha sacado. Dios tiene siempre en su memoria
sacó desde lo más triste, por así decirlo, del lodo cenagoso para poder estar ahora donde nosotros estamos. No estamos llenos de riquezas porque no lo estamos, pero la riqueza más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida es la salvación. La riqueza más grande que nosotros podemos tener en nuestro corazón es tener a Cristo como el único dueño, Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya, denles a fuertes aplausos al Señor en esta noche. Gloria a Jesús. Yo quiero que usted me pueda acompañar a Romanos capítulo 8, versículo 34. Y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí claramente la Biblia nos está diciendo de que Jesús está orando por ti y por mí. Dice la Biblia, volvámoslo a leer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos quiere decir esto, hermana iglesia? De que Jesús está siempre al pendiente de nuestras vidas. Él sabe cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce que necesitamos de Él, Él conoce que nosotros tenemos familia, que tenemos un hogar y que tenemos muchas cosas de las cuales cada uno de ustedes, solamente ustedes y solamente Dios sabe de cuáles tiene necesidad. Pero muchas veces Dios no nos da las cosas a nosotros en su totalidad. ¿Por qué razón? Porque si Dios nos da todo, al momento en que nosotros queremos, nos perdemos, amado pueblo. ¿Por qué nos perdemos? Porque, ¿qué sucede? Pongamos un ejemplo así sencillo, por así decirlo. Hagamos una comparación con una persona de escasos recursos a una persona que ya tiene una comodidad en su hogar, por así decirlo. La persona que es de escasos recursos, que tiene un trabajo que tal vez no es estable, esta persona se esfuerza a diario por querer llevar el sustento a su casa, porque quizás tiene hijos, porque hay que pagar los recursos bajos, los servicios básicos de una casa, de un hogar. Y si nos ponemos en comparación con una persona que tiene una economía bien estable, esa persona que tiene una economía estable no se va a preocupar por, quizás puede decir, hoy no quiero ir a trabajar, allá tengo a mis trabajadores que me puedan ver mi negocio, por así decirlo. Pero la persona que tiene un trabajo inestable no puede pensar de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene la accesibilidad como aquel que sí tiene el dinero fácil para poder hacerlo. ¿Me están entendiendo, iglesia? Entonces así sucede, amados hermanos, con nosotros. Quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y me gustaría que nuestra pastora le diera lectura a ese versículo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Así es. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Dice que el rostro sus oídos están atentos sobre los justos. a las oraciones de los justos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y si nos ponemos en una balanza en este momento, en una autoevaluación, ¿será que nosotros estamos siendo agradables ante los ojos del Padre en este momento? Muchas veces nosotros, la semana pasada mi mamá predicaba
sobre la murmuración, sobre el chisme. ¿Se acuerdan de esa prédica el día jueves? Ahora cuando nosotros estamos ahí en el negocio en el que trabajamos, estamos recordándolo de esa prédica porque es cierto, en medio de un pequeño comentario ya existe la murmuración, ya existe el daño, ya fallamos y caímos de la presencia del Señor con un simple comentario, porque un comentario dicen muchas personas, es una crítica constructiva, pero en realidad no existen críticas constructivas, solamente existen críticas destructivas, porque la crítica, por eso se llama crítica, porque destruye. Entonces así es con nosotros, como lo dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y si usted en este día ya hizo algo parecido o similar a lo que estamos hablando, ya hicimos mal, hermano. Ya caímos de la presencia del Señor. Por eso es que nosotros a diario tenemos que arrepentirnos delante de la presencia del Señor. Porque en lo más mínimo, en lo más sencillo, podremos decir, o en medio de una broma, ya mentimos quizás. Y dice la palabra de Dios que la mentira es un pecado de muerte. Amén. Aleluya. Yo quiero que vayamos a Isaías 43, versículo 2.